Buenas tardes, señoras y señores. En medio del ruido político desagradable, como todos los ruidos, malsonante, que está generando la degradación del Mar Menor y que de momento lo del Mar Menor solo está sirviendo como caladero de votos de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Hoy vamos a hablar del problema del Mar Menor, pero desde un sentido o desde una perspectiva constructiva, ¿no? Vamos a hablar del trabajo que han realizado investigadores del CEBAS-CSIC, ya saben que es el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un estudio que, como decimos, conduce al consenso, conduce al entendimiento, porque este es, digan lo que digan, piensen lo que piensen, el del consenso, el del entendimiento, el de la ciencia, es el único camino posible para encontrar una solución al gravísimo problema ambiental que lo han generado por omisión de su deber, los gobiernos que hemos tenido durante los últimos años, los últimos 30 años. El coordinador de este estudio del que vamos a hablar es el profesor Joris de Bente, que es investigador en geociencias y gestión ambiental, especializado en la evaluación de la gestión sostenible de la tierra y las soluciones basadas en la naturaleza en el contexto del cambio climático. Señor de Bente, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. El estudio que usted ha coordinado está enmarcado en el denominado Proyecto Coastal de la Unión Europea. ¿En qué ha consistido su trabajo? Pues efectivamente, que el Proyecto Coastal es un proyecto financiado por la Comunidad Europea, o sea, con dinero europeo, y donde en los últimos 4 años y medio casi hemos estado trabajando en muy estrecha colaboración con representantes de todos los sectores implicados en el tema, en la problemática del Mar Menor y el campo de Cartagena. Lo que hemos hecho en este periodo es juntarnos con estos representantes para buscar soluciones y para poder evaluar también el impacto de estas posibles soluciones. Entonces, lo que hemos hecho son básicamente 2 cosas. Entre todos y todas nos hemos juntado y hemos desarrollado lo que llamamos una hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible del campo de Cartagena y el Mar Menor. Ambas cosas, el interior y la costa. Y en segundo lugar, hemos diseñado entre todos también, con ayuda de todos los representantes, un modelo de simulación que nos permite simular y analizar cuáles pueden ser los impactos de implementar esta hoja de ruta sobre el desarrollo sostenible, en términos económicos, ambientales y sociales. O sea, una herramienta que nos permita analizar si vamos en la buena dirección cuando hacemos un plan o si tenemos que ajustarlo un poco y va a dar lo que esperamos de él. O sea que es un documento muy trabajado porque llevan 4 años, imagino, hablando con vecinos, con pescadores, con agricultores, con naturalistas, con todos los agentes implicados en el tema. 4 años. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, hablando con todos aquellos en diferentes formatos, hemos tenido reuniones con ellos. Primero por sector, cada sector por individual, para saber de cada sector en específico cuál es su percepción de la problemática y cuáles piensan ellos desde su sector que son las soluciones más factibles y más necesarias también para implementar. Luego las hemos juntado en otras reuniones, en talleres, con representantes de los diferentes sectores juntos. Hemos tenido entrevistas con expertos, hemos hecho encuestas online para recoger más información, o sea, utilizando distintos formatos de participación para estar lo más informado posible, además del trabajo técnico que nosotros hacemos siempre, que es un trabajo científico, de hacer un análisis de documentos científicos, de qué información está disponible, qué datos están, qué es lo que sabemos, cómo funcionan cosas, y al final pones todo juntos y intentas tener la información, tener toda la información sobre la mesa que te permita hacer esta hoja de ruta y que te permita hacer este modelo también, que es un modelo bastante complejo. Usted sabe que la convivencia entre el Mar Menor y la actividad agrícola genera posiciones muy contrapuestas, muy encontradas, ¿no? En base a sus investigaciones, ¿usted cree que es posible finalmente esa convivencia entre la actividad agrícola y el Mar Menor? Basado en estos años de trabajo con estos representantes y analizando la situación, mi respuesta es sí. Yo creo que sí que es posible. Si la pregunta ¿es fácil? Pues no es fácil, pero posible sí que es. Y requiere lo que llamamos nosotros un cambio sistémico, es decir, un cambio no solo de un sector, es un cambio
como sociedad que tenemos que apoyar este cambio, porque no podemos responsabilizar a un sector de un problema o a otro sector de un problema que es una responsabilidad al final común también. Que nosotros como sociedad tenemos que facilitar al sector agrícola, pero también, por ejemplo, al sector turístico, a ambos sectores, hacer este cambio hacia un desarrollo más sostenible. A veces se dice que, pero entonces tenemos que volver a la agricultura o a una agricultura antigua del pasado. Pues no, yo creo que todo lo contrario. Lo que tenemos que encontrar es cuál es esta agricultura del futuro. Incluso más bien cuáles son las agriculturas en plural del futuro. Porque tenemos que hacer coexistir diferentes modelos de agricultura, que cada uno tiene su propio mercado, su propio funcionamiento. Podemos tener una agricultura intensiva, que tenemos que todavía encontrar formas de cómo hacerla más sostenible para que reduzca sus impactos ambientales, y tenemos que identificar cuál es el sitio idóneo, cómo podemos optimizar el espacio para que sus impactos también se reduzcan al máximo. También necesitamos otro tipo de agricultura, una agricultura aún más sostenible, donde la intensiva, que conocemos sobre todo, produce para el mercado internacional. Hay espacio también para una agricultura que produce para otro mercado, para un mercado nacional, e incluso también en estrecha colaboración con el turismo, con agroturismo, por ejemplo. Entonces, esto puede ser otro tipo de agricultura con otros productos con un valor añadido superior, que sí que tiene que ser económicamente viable y poder vivir en conjunto con esta otra agricultura. La parte complicada del puzzle es dónde va cada forma, cada tipo de agricultura, y todavía también cómo podemos optimizar ambos para que tengan un impacto mínimo negativo sobre el medio ambiente. Pero lo mismo digo para el turismo. En la hoja de ruta que diseñamos hablamos de ecoturismo rural y ecoturismo costero, porque sí que es posible desarrollar más el turismo, pero hay que ver cómo, para que no tenga un impacto negativo excesivo sobre el ambiente. ¿Dónde se hace? El ecoturismo rural actualmente no existe mucho en el campo de Cartagena. Hay algunos, existen los campos de golf y otros tipos de turismo, pero no está muy desarrollado y está bastante desvinculado de la costa. Pues lo que proponemos aquí es intentar apostar por un turismo sostenible, ecoturismo rural y costero, que van vinculados también, que se refuerzan mutuamente. Que si tienes un turista en la costa, que es más fácil atraer actualmente, o históricamente, siempre hemos tenido sobre todo turismo costero, intentar ofrecerle también para que vaya al interior, para que haya actividades en el interior, cosas que ver, patrimonio cultural, restauración de molinos, mucho patrimonio cultural que tenemos en el campo de Cartagena que merece la pena mucho, pero hay que ponerlo en valor y conectarlo con este turismo para que sea accesible, para que puedan hacer uso de ello. El estudio que usted ha coordinado concluye con 14 medidas para hacer compatible el ecosistema marino y el agrícola. Y en sus propuestas, al final, quedan recogidos todos los problemas que se han detectado como posibles causas de la degradación del Mar Menor. Es decir, ustedes también están de acuerdo en que hay que reducir el uso de fertilizantes en los cultivos, hay que controlar la extensión de las zonas regables, hay que trabajar el tema del bombeo de la rambla del Albujón, controlar las aguas residuales urbanas, entre otras medidas, ¿no? Pero ustedes, en definitiva, coinciden con que la contaminación del Mar Menor es el resultado o es la suma de muchos factores, ¿no? Sí, es un problema multifactorial que tiene diferentes causas, es un problema bastante complejo. Pero lo que pasa es que en este proyecto, evidentemente, hemos también parado a pensar, vale, entonces, ¿cuál es la importancia de una causa y de otra causa? Y hay diferencias, que no todas las causas tienen a lo mejor el mismo peso y que no funcionan de la misma manera. Es importante entender esto hasta cierto punto, pero lo que hemos querido hacer en este proyecto es no centrarnos tanto en mirar hacia el pasado, pero pensar en las soluciones, mirar hacia el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entre todos? ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar? ¿Cómo podemos hacer esto en una acción común? Para que todos aportan, desde todos los sectores, aportan lo que pueden aportar y se apoyan mutuamente. Que lo que he dicho antes en el ejemplo, por ejemplo, una mayor colaboración entre turismo y el sector agrícola, a través de un agroturismo, una mayor
interacción y colaboración entre el sector de la fotovoltaica y el sector agrícola también, a través de agrofotovoltaica, por ejemplo. Pequeñas instalaciones donde a veces o a menudo vemos que hay un conflicto de intereses porque las grandes instalaciones de fotovoltaica a veces resultan una competición sobre el mismo suelo, sobre la misma superficie. Pero hay soluciones para esto, para hacer esto en un desarrollo en sinergia para que tanto un sector como el otro se beneficien de ello. Esto requiere creatividad, buscar un poquito soluciones innovadoras. ¿Qué más podemos hacer que los caminos que ya conocemos? ¿Cómo podemos hacer estas sinergias funcionar realmente? Y por eso hemos necesitado 4 años para hablar y necesitamos probablemente más tiempo para seguir hablando. Y esto creo que es importante. Entonces, estamos de acuerdo en que las soluciones al Mar Menor llegarán por la vía del consenso, de la cooperación, de la colaboración, de la ciencia y de la propia naturaleza. ¿Por ahí han de llegar las soluciones al Mar Menor? Completamente, sí, completamente. Yo creo que es... Lo que vemos a menudo es en diferentes medios, tanto en televisión como en periódicos, un enfrentamiento, un énfasis en dónde está el conflicto. Yo creo que esto no ayuda, no ayuda a centrarnos únicamente en esto. Es importante saber las responsabilidades de cada uno, pero es mucho más importante mover hacia adelante. Y yo creo que la única forma de hacer esto es hablando entre todos con respeto, porque al final lo que hemos visto en estos 4 años, que a mí me ha sorprendido enormemente, es que hay mucho más que nos une que lo que nos separa, porque desde todos los sectores hay un interés en recuperar el Mar Menor. Yo soy holandés, que no soy de aquí, pero he visto, hablando con todos los representantes de los diferentes sectores, lo emocional que es el tema del Mar Menor y cómo lo llevan en el corazón todos los representantes de los diferentes sectores. Y yo creo que esto es lo que hay que poner énfasis y poner en valor. Es decir, este es el punto de partida. Todos queremos recuperar este Mar Menor fantástico como paraíso de la infancia de todos nosotros. No, mío no, pero de todos los murcianos por lo menos. Y yo creo que este es un valor muy importante. Y sobre este valor hay que ir construyendo paso a paso, buscando primero las soluciones que son más cercanas, más al alcance de conseguir. Y andando se hace camino, pero si no andamos, no hacemos camino. Y en este camino sí que necesitamos investigación, pero en el más amplio sentido de la palabra de investigación. Investigación desde centros de investigación y universidades también, pero yo me refiero también a investigación y experimentación desde los propios sectores, que experimentan y sean creativas para buscar qué es lo que puedo hacer yo desde mi sector diferente para trabajar hacia este desarrollo sostenible para todos, para intentar integrar estos diferentes sectores. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no. Yo creo que hay muy poca educación ambiental en la población en general. Seguramente, de haberla tenido, más educación ambiental, en vez de salir escandalizados hace 4 o 5 años con el problema que tiene el Mar Menor, lo hubiéramos hecho antes para tratar de evitarlo o minimizarlo al menos. Y creo que lo que subyace en todo esto es que tenemos poca educación ambiental. No sé si usted lo comparte o no. Bueno, si es poco o mucho, no sé decirlo, pero estoy completamente de acuerdo que hace falta más. Hace falta mucho más educación ambiental. Y también a todos los niveles, desde los colegios y las edades más pequeñas hasta los adultos. Es que tenemos que aprender a todas las edades, seguir aprendiendo y informándonos de generar una conciencia de qué es esto donde vivo, qué es la importancia de este ecosistema. Y yo entiendo muy bien también las preguntas que mucha gente hace, pero ¿qué daño hace? ¿Y qué importancia tiene un bicho u otro bicho? Vale, pues para esto es importante tener una educación y la educación pasa muchas veces también por vivirlo uno mismo. Si tú vives la naturaleza en su esplendor completo, en todo su poderío, sí, pues empiezas a valorarlo mucho. Dices que eso es espectacular, pero tienes que vivirlo.
Y yo creo que aprendizaje muchas veces va muy bien a través de este tipo de experiencias. Verlo uno mismo, vivirlo. Y eso es educación, pero también la educación yo creo que tiene interés en relación a, bueno, es fácil decir el sector turístico tiene que hacer un cambio hacia algo más sostenible, el sector agrícola lo mismo. Pues, ¿cómo? ¿Vale? Que tenemos que ayudar a la gente que tiene que hacer este cambio, ¿cómo hacerlo? Con buenos ejemplos, con formación, con ejemplos suelen funcionar muy bien porque existen muchos ejemplos en ambos de cómo puedes hacer una agricultura diferente, cómo puedes hacer un turismo diferente. Facilitar el intercambio de conocimiento para que todos aprendemos y vemos, ostras, que sí que es posible. Y esto me parece un ejemplo interesante y lo quiero hacer yo. Además de las medidas que estamos comentando, hay otro factor muy importante en el trabajo que ustedes han desarrollado, y es que, usted lo decía antes, han diseñado un modelo que permite evaluar el impacto de estas medidas, no solamente proponerlas, sino poder evaluarlas. Esto es fundamental, porque lo que no se puede medir es como si no existiera, y ustedes proponen medir el impacto, ¿no? Exactamente. Bueno, esto ha sido el segundo pilar del trabajo que hemos hecho y yo creo que un pilar importante. Si no sabes medir y sin mediciones no sabes a dónde vas. Yo creo que es muy importante saber a dónde vas. Para planificar, como una herramienta de planificación, saber, mira, sabemos que estamos en una situación no deseada, ¿qué tengo que hacer? Poder planificar de antemano o tener una indicación, mira, si hago A, B o C, voy a tener estos impactos. Entonces, puedo tomar una decisión mucho mejor informada. Y esto se trata. Facilitar la toma de decisiones informadas. Y para esto hemos hecho esta herramienta que te permite jugar, es decir, implemento X soluciones y voy a analizar no solo cómo me afecta a la parte económica, pero también a la parte ambiental y a la parte social, en todos los diferentes sectores. Porque muchas veces nosotros pensamos, vamos a tratar un problema aquí, en este sector. Si lo implementas, después de varios años, de repente te das cuenta, ostras, pero también tiene un impacto en otro sector, que no lo había visto, no lo había pensado. Ha tenido repercusiones negativas o positivas, también puede ser el caso, en otro sector. Bueno, este modelo te permite analizar esto. Si implemento esta hoja de ruta de soluciones, ¿cómo va a afectar a todos los diferentes sectores, en términos económicos, ambientales y sociales? Y yo creo que esto es útil y, bueno, por esto lo hemos hecho. Y una vez elaborado este estudio, ¿cuál será su recorrido? ¿A quién se lo han presentado? ¿A quién se lo van a entregar? ¿Cómo se podría poner en marcha? Cuéntenos a partir de ahora qué. Pues esa es buena pregunta. El proyecto se acaba en octubre. Entonces, o sea, no se ha terminado del todo todavía. Acaba en octubre. No. Sí, en octubre es la fecha final del proyecto, que tenemos una reunión en Bruselas, bueno, en Ostende, en Bélgica. Donde vamos nosotros a presentar nuestro caso del Mar Menor, pero también se presentan 5 otros casos que se han desarrollado en el mismo proyecto Coastal, el proyecto europeo, 5 otras zonas de estudio europeas, en Francia, en Grecia, en Suecia, en Bélgica y Rumanía. Entonces, todos van a presentar, porque todos han estudiado una problemática muy similar a la que tenemos aquí en el Mar Menor, utilizando exactamente la misma metodología. O sea que también han pasado por todas las reuniones con los diferentes sectores, han hecho un modelo que permite simular su situación particular y entonces nos vamos a juntar en Bélgica para presentar y aprender también un poco el uno del otro, y va a haber gente también de la Comisión Europea para verlo, para ver estos resultados, para que lo podamos pasar a ellos este tipo de información, porque por esto es un proyecto europeo que tiene que informar también al final a las políticas europeas. Entonces, esta es una acción a nivel internacional, europeo, donde presentamos. Tratamos de diseminar, de contar la historia, los resultados lo más posible aquí también dentro de esta región. Tuvimos una reunión el 3 de junio donde presentamos todos los resultados del proyecto. En primer lugar, a todas las personas que han participado a lo largo de los 4 años en reuniones, en entrevistas, etcétera, para contar a ellos en primicia un poco qué es lo que ha salido al final como resultado. Luego estamos intentando hacer todo lo que está dentro de nuestras manos, de contar la historia lo más claro posible, porque es un tema complejo, pero intentamos hacerlo fácil de entender a quien quiere escuchar. tanto a los representantes de todos los sectores, que incluye evidentemente también el sector de administraciones públicas, nacional y regional, y de ayuntamientos también.
Porque al final ellos sí que, todos los sectores tienen responsabilidades, pueden hacer cosas, pero yo creo que las administraciones particularmente pueden aportar mucho, porque ellos pueden facilitar la implementación de soluciones, lo pueden incentivar de diferentes maneras, pueden dar subvenciones y también pueden hacer legislación y hacer que se cumpla la legislación. Entonces, ellos tienen un paquete de medidas bastante fuertes en sus manos para hacer esta diferencia. Entonces, intentamos transmitir los resultados también a ellos. Seguimos todavía hasta octubre también, pero también después de octubre queremos seguir desarrollando un poco más este modelo para hacerlo un poco más completo aún, para que es capaz de analizar más procesos y más soluciones. Y realmente a partir de ahí, nosotros como investigadores hemos hecho nuestro trabajo. Claro. Hemos hecho estos análisis, hemos hecho una herramienta que facilita la toma de decisiones informadas. Las hemos contado y explicado y las explicaremos las veces que hace falta, pero al final es a todos los sectores de hacer lo que está en sus manos. Claro, ustedes no tienen la capacidad para tomar decisiones, efectivamente, ni implementarlas. Entonces nosotros podemos informar y podemos estudiar y podemos ayudar en apoyar la toma de decisiones informadas, pero nosotros no implementamos. No... Claro. Nos parece verdaderamente interesante su trabajo. Este fin de semana, cuando estábamos preparando la entrevista, estábamos viendo en televisión, en los informativos, el problema de la sequía en España, no solamente en la cuenca del río Segura, sino en otras diferentes cuencas hay mucha menos agua, reservas de agua y agua embalsada, mucha menos que en años pasados. Un problema similar tienen en otros países cercanos, por ejemplo en Italia. Y yo me estaba preguntando, pensando en que iba a hablar hoy con usted, digo, ¿qué soluciones tiene la naturaleza cuando la naturaleza en sí misma se seca? Que no llueve, hay pocas reservas de agua, los suelos se secan, la desertificación es una amenaza real, consecuencia también de ese cambio climático en el que algunos todavía no acaban de creer, ¿no? Y digo, en este escenario, ¿qué podemos hacer además de confiar en que llueva? Es complicado. Es una buena pregunta. Yo creo que hay que hacer dos cosas, porque evidentemente el cambio climático es la causa principal de este problema de que vamos a tener más sequías, más seguidas y más intensas en los próximos años, en las próximas décadas. También podemos esperar que vamos a tener eventos como la Dana del 2019 con más frecuencia. Con mayor frecuencia vamos a tener precipitaciones más extremos. Aunque la suma total al año de precipitación va a ser menos, se va a caer en menos tiempo. Así que vamos a tener más riesgo de inundaciones y todos los daños que hemos visto. Se puede hacer dos cosas. Primero, intentar reducir el impacto del cambio climático, o el propio cambio climático, o sea, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero eso no es un proceso muy rápido, que es muy urgente, que es casi lo más importante, podrías decir, pero dado que su efecto tarda en notarse, también hay que adaptarse, que tenemos que adaptarnos a estas condiciones climatológicas que nos van a venir, o están aquí ya. Están viniendo. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es principalmente intentar que los suelos en nuestra región, en la cuenca del Segura, por ejemplo, aumentan en su capacidad de retener agua. Es decir, si son capaces de retener más agua como una esponja, tienes más capacidad para sobrevivir un periodo de sequía, ¿vale? Porque el agua ya, o el suelo retiene más agua y tiene, por lo tanto, más resiliencia para sobrevivir una sequía. Y además, cuando de repente cae mucha agua de golpe, vas a tener menos inundaciones. No vas a eliminar las inundaciones por completo, pero sí que vas a reducir la severidad de las inundaciones, ya que puedes retener. ¿Cómo aumento esta capacidad de retener agua en los suelos? Varias formas. Que lo más importante es que intentar aumentar la materia orgánica que tenemos en estos suelos y aumentar la cubierta de vegetación de estos suelos con vegetación natural, si puede ser. Esto se puede hacer tanto en zonas naturales, seminaturales, a través de programas de reforestación, de revegetación, porque no tiene por qué ser un árbol, pero revegetar. Y en zonas agrícolas pasar hacia prácticas que fomentan cubiertas, sean naturales o sembradas,
y mantener el suelo cubierto con vegetación el máximo tiempo posible a lo largo del año. De esta forma fomentas también el aumento de materia orgánica en los propios suelos. Te puedes imaginar, si estás labrando muy a menudo, si labras 5 o 6 veces al año, que es bastante común aquí en la región, en leñosos, por ejemplo, que intentar mantener las cubiertas o el suelo desnudo, que es lo que se suele hacer, después de cada evento de lluvia, a labrar. Pues reducir esta frecuencia de labranza para permitir una cubierta, sea natural o incluso sembrada, con leguminosa, que te permita también darle un poco más de fertilidad al suelo. Pues ese es un paso importante. Yo creo que uno de los pasos más importantes y más factibles también. Y se puede hacer tanto en zonas de secano como en zonas de regadío. Muy bien, ha sido una charla muy interesante, profesor Joris de Bente, porque además, como decíamos al principio, tiene un espíritu constructivo, ¿no? Y que se sale fuera del ruido político del que hablábamos y que solamente tiene intereses espurios y partidistas, porque el Mar Menor se está convirtiendo en eso, en un escenario de batalla y de enfrentamiento político que no debiera de serlo para nada. Por eso nos agrada especialmente. Se podrá estar de acuerdo o no con sus propuestas, pero a fin de cuentas son propuestas, son ideas, son sugerencias, son soluciones, ¿no?, para la grave crisis del Mar Menor. Profesor Joris de Bente, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos el próximo día, si les apetece, aquí en Televisión Murciana, en Voces de la Región. Hasta entonces.